Desde hace unos años encontramos en las aulas de educación formal diferentes manifestaciones lúdicas que vinculan aprendizaje y juegos en sus diferentes modalidades de mesa, videojuegos, juego físico, términos como gamificación, serious game, aprendizaje basado en juegos, breakout edu y escape room educativos han ido apareciendo y muchas veces no se parte de una conceptualización clara de ellos. La búsqueda por dotarse de herramientas que permitan incrementar la motivación, la atención y el interés de nuestro alumnado ha llevado a explorar estrategias que llevan tiempo utilizándose en entornos de educación no formal. Si bien al dar el paso a las aulas de escuelas, institutos y universidades se hace necesario justificar su uso. No hay un acuerdo claro a qué hacen referencia todas ellas, sobre todo en relación a la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, produciéndose muchas veces una mala utilización de estos términos que llevan a confundir, a veces motivados por la economía del lenguaje, otras por desconocimiento. Esta situación provoca la generalización de este tipo de propuestas como experiencias gamificadas, cuando muchas veces forman parte de otro tipo de categoría. Plus, Homer y Kinzer indican que cuando hablamos de Game-Based Learning se trata de un tipo de juego que tiene resultados de aprendizaje concretos y que, habitualmente, su formato es digital. Guy resalta la importancia del Game-like Learning, concepto con muchos elementos en común con el Game-Based Learning, como vehículo que permite pasar de una comprensión general, abstracta, a un aprendizaje situado, concreto. El juego incorporará la experiencia práctica que reforzará el proceso de aprendizaje. Estas sesiones deben ir acompañadas de una reflexión posterior que evidencie el propósito y el contenido que se quería trabajar. Tobias, Fletcher y Wynne también resaltan esta necesidad de ir más allá del juego, con un trabajo posterior que lleva a vincularlo con el aprendizaje que se pretende. Por su parte, Gonzalo Iglesias, Lozano Monterrubio y Predestena sobrepasan esta dimensión digital al hablar de que el ABJ es el uso directo de juegos en el aula creados específicamente o ya existentes. De esta manera dan a entender que pueden crearse o modificarse juegos para poder lograr el objetivo de aprendizaje marcado. Esta modificación implica que o bien se dispone de conocimientos de programación o que se está también hablando de juegos de mesa analógicos. La conceptualización de ABJ de Sánchez se centra más en los juegos de mesa y no tanto en los digitales, viéndolos como una herramienta propicia para la asimilación, el aprendizaje y la evaluación, destacando su papel como integrador y socializador. Justamente estas dos últimas características son propias de los juegos de mesa y no se ven tan presentes en los juegos digitales. Carrión y Negra inciden en que el alumnado juega para llegar a unos objetivos curriculares. Esta idea aparece en otras visiones, en las que se considera que un elemento diferenciador entre la gamificación y el ABJ es que en el primer caso no se juega y en el segundo sí. Si buscásemos los orígenes o precedentes del ABJ, vienen de mucho antes. El uso de juegos con una intencionalidad educativa se remonta a la antigua China, la antigua Grecia o a la época romana de Quintiliano. Y posteriormente encontramos otros autores y autoras que también han defendido este uso. Aparece en el campo del marketing en 2002, de la mano de Nick Pelin, diseñador de videojuegos y programador informático. Se pregunta si es posible aplicar elementos de juego para presentar las transacciones electrónicas más agradables y rápidas. Con esta pregunta inicial identifica la importancia de los juegos y su cultura para el diseño de otros productos. Más adelante, en 2011, aporta una breve definición del objetivo de la gamificación, que es convertir cosas difíciles, tediosas, en sencillas, expresivas y que se realizasen sin esfuerzo. Y para ello introdujo elementos de videojuegos. Los antecedentes de la gamificación los encontraríamos en las campañas de fidelización que se inician a finales del siglo XIX
y en el sistema de insignias de los Boy Scouts de principios del siglo XX. Estos dos ejemplos previos responden a la definición inicial de presentar de manera más atractiva acciones que por sí solas no lo son. Esta idea de Pelling traspasa al marketing y llega a otros campos como son la sanidad y la educación, donde otros autores la presentarán como el uso de elementos de diseño de juegos en entornos no lúdicos, lo que se podría entender como hacer parecer un juego una cosa que no lo es. Así, con la introducción de características propias de los juegos, se conseguirá incrementar la motivación, la diversión y la atención por actividades que eran rutinarias. Autores como Kapp y Sánchez lo vinculan a la mejora de los procesos de aprendizaje y Marín, que se produce en un entorno de no juego, para conseguir mayor compromiso, provocar determinados comportamientos y promover un aprendizaje. Estas gamificaciones en el ámbito educativo adquieren especial impulso gracias a plataformas electrónicas creadas a tal efecto, como podrían ser ClassDojo y ClassCraft, por poner algún ejemplo. Serious Game se trata del término en el que existe mayor acuerdo. No presenta, por tanto, mucho problema. Para ABT, los Serious Games son un tipo de juego que incorporan un propósito educativo. Se prioriza la enseñanza por encima de la parte lúdica. Ello no significa que este tipo de juegos no sean divertidos y entretenidos, simplemente que tienen un propósito más allá de jugar. En relación a los Breakout Edu y Escape Room educativos, se trata de propuestas que incorporan mecánicas propias de los Escape Room comerciales, pero con una intencionalidad educativa. Las diferencias son que interactúan mayor número de personas de manera simultánea y que en el Breakout Edu el objetivo pasa por abrir objetos que están cerrados con candados, habitualmente cajas, mientras que en los escape room educativos se trata de escapar de un espacio cerrado. Como se puede observar, las mecánicas serán muy similares, una serie de retos que deberán superarse aplicando conocimiento trabajado en el aula. Se han tomado de referencia dos bases de datos, Web of Science y ERIC, y se han buscado estos términos tanto en castellano como en inglés. En concreto, se ve que en Web of Science es mayoritario el uso de gamificación desde el 2011, que es también cuando se da a conocer el término a nivel académico, mientras que Game-Based Learning aparece en 2004 de manera muy testimonial e irá incrementándose moderadamente hasta el 2011. Posteriormente, Game-Based Learning adquiere mayor presencia, pero acaba siendo superado por el término gamificación a partir del 2015. Por contra, en ERIC, la base de datos especializada en educación, Game-Based Learning aparece por primera vez en 1979, con una baja incidencia hasta final del siglo pasado. Será a partir del 2004 cuando irá en aumento, siendo muy destacado a partir del 2018. Por contra, los resultados para gamificación no aparecen hasta el 2011 y se da un incremento más moderado. Una cosa curiosa es que a partir de 2012 se empiezan a encontrar artículos que utilizan los dos términos. Este hecho empieza a ser más marcado a partir del 2018, lo que lleva en muchas ocasiones a utilizar ambos términos como sinónimos cuando hacen referencia a realidades diferentes. El análisis de las distintas definiciones presenta los siguientes resultados para los dos términos principales. Sobre aprendizaje basado en juegos o Game-Based Learning, hay coincidencia en considerar que se trata del uso de juegos, ya sea en formato digital o analógico, con una intencionalidad educativa. Para el término gamificación, es la utilización del pensamiento del juego o sus elementos para lograr un incremento en la motivación y presentar las cosas de manera más fácil y atractiva. Posteriormente hay quien también lo vincula al proceso de aprendizaje, pero parece ser que es un facilitador y no se imbuye tanto de contenido.
los y las docentes entrevistadas a ser preguntadas por qué es para ellas la gamificación, reproducen una definición muy similar, casi de memoria, que vendría a ser el uso de dinámicas, mecánicas y o elementos de juego en entornos no lúdicos. Esta definición, desde mi punto de vista, tiene dos problemas. El primero es que se recita sin pararse a reflexionar sobre su significado. Ha sido aprendida y difundida en diversas formaciones. No se ha cuestionado y se ha interiorizado. Esta definición básicamente dice que es usar juegos o sus características más allá de jugar, lo que llevaría a simplificar en exceso las diversas manifestaciones que se pueden encontrar en nuestras aulas. El segundo problema aparece cuando se pregunta cuál es su definición, es decir, qué entienden ellas por gamificación. Aquí el acuerdo salta por los aires. En cambio, cuando se pregunta por ABJ, la idea es muy similar y coincidente. El uso de juegos para reforzar el aprendizaje. Aquí identifican claramente que se parte de unos objetivos de aprendizaje y los juegos se utilizan como una herramienta más. La propuesta es establecer un marco conceptual que permite diferenciar con mayor claridad cuando nos encontramos ante una experiencia de gamificación y cuando de aprendizaje basado en juegos, sin olvidarnos de los otros dos términos que han aparecido. Ante esta confusión terminológica, lo primero es poner cierto orden. Se parte de dos grandes categorías en función del objetivo que se marca quien diseña la propuesta. Así, si el objetivo pasa por presentar de manera más atractiva una tarea y se busca incrementar la motivación, estaríamos ante una propuesta de gamificación. Lo que se quiere conseguir es, principalmente, un cambio de actitud y mayor compromiso, por lo que los procesos gamificados no van acompañados necesariamente de aprendizaje. Ahora bien, si el diseño parte de unos objetivos de aprendizaje y se quiere hacer a través del uso de juegos, estaríamos ante una experiencia de aprendizaje basado en juegos. Como se ha podido observar, principalmente este tipo de experiencias se asocian a formatos de videojuegos y juegos de mesa. En este punto es donde entran los otros dos términos que se han presentado en la ponencia. El Serious Game no es más que un juego, analógico o digital, que tiene un propósito de aprendizaje. Se ha diseñado de origen con ese propósito de aprendizaje. Y los Breakout Edu y Escape Room educativos son juegos de escape. Es decir, estamos ante otras modalidades de juego y su uso van vinculados al refuerzo del aprendizaje. Por este motivo, considero que nos encontramos con dos categorías. Por un lado, tenemos la gamificación, con este objetivo de incrementar la motivación, y por el otro, tendríamos la categoría de aprendizaje basado en juegos, que se puede realizar con juegos de mesa. Los Serious Game serían un tipo de juego de mesa. Con videojuegos, aquí solo cambiamos el formato. Es un juego que se presenta en formato digital. Y con juegos de escape, como son las propuestas de Breakout Edu o Escape Room educativos. Mientras otros enfoques ponen el punto de interés en si se juega o no, debería pasarse a mirar cuál es la intencionalidad de quien diseña la acción. Centrarse únicamente en si se está jugando puede provocar confusión. ¿Realmente los y las participantes en un proceso gamificado no pueden sentir que están jugando? Este criterio no aporta fortaleza a la hora de diferenciar claramente. En cambio, si nos centramos en la intencionalidad de quien diseña la acción, parece más fácil poder trazar una línea que separe las distintas manifestaciones lúdicas en nuestras aulas. Si lo que se busca principalmente es incrementar la motivación, se trata de una experiencia de gamificación. Si lo que se pretende es que se produzca o se refuerce un aprendizaje, estaríamos ante una experiencia de aprendizaje basado en juegos. Claro está que cada vez más nos encontramos con experiencias complejas que mezclan momentos de gamificación y de aprendizaje basado en juegos, no siendo experiencias puras. Pero quizás este enfoque
ayude a clarificar y diferenciar un poco más. Espero vuestros comentarios al respecto. Muchísimas gracias por la atención.